por muchos años yo no quería ser mujer. Y bueno, el origen fue un abuso sexual a los 4 años. Entonces, eso marcó muchas cosas en mi vida, porque recuerdo que a los 6 años me senté en mi cama, 6, 7 años, y dije, yo no quiero ser mujer, Mm. porque las mujeres son débiles. O sea, tenía el falso concepto de que mujer era igual a debilidad. Y desde ahí toda mi vida luché con eso, con ser mujer, con no voy a ser débil, yo no voy a mostrarme débil ante nadie. Esto es Cosas que no nos dijeron. Muchas veces podemos creer que todas las mujeres somos felices de haber nacido mujeres. La realidad es que no siempre es así, pero siempre encontraremos esperanza en la verdad de la palabra de Dios. Así es, y nos emociona que podamos en este tiempo de cosas que no nos dijeron, conversar precisamente sobre el corazón de la mujer. Hay veces que nuestra feminidad se siente amenazada. Tenemos varias situaciones que pueden amenazar, limitar nuestra feminidad, pero en esta ocasión, en este episodio, nosotros queremos compartir contigo, como decías, Berito, que hay esperanza para nosotros como mujeres. Y por eso tenemos aquí en este capítulo de Cosas que no nos dijeron a una preciosa mujer. Hermosa. Ella es Cris, la dulzura, la pasión de verla, también ser parte del equipo de HCJB en el área de autogestión como una voluntaria que está contactándose con nuestros donantes, verle esa pasión que tiene por compartir del amor y la verdad de Dios. También nos ha inspirado para tenerla aquí en este capítulo. Cris estudió teología, tiene un llamado a las misiones, pero también queremos conocer el detrás de su historia, por qué también quiere estar compartiendo a otros la verdad de su amor. Así es que con eso te damos una cordial bienvenida, Cris. Gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, buenas tardes, chicas. La verdad para mí es un placer estar aquí con ustedes y también es un placer poder servir aquí en HCJB. Es creo que también una oración contestada. Ay, qué lindo. Sí, hermoso. Nos encanta ver tu servicio, tu amor por todo lo que haces, y yo sé que ese amor que tú tienes por servir se transmite al corazón de nuestros oyentes. Amén. Yo creo que es el amor de Dios derramándose, expresándose en mí. Siempre digo, no soy yo, es el Señor en mí, porque si apareciera el yo, sería algo diferente. Claro, que como en todas, ¿no? Sí. Como en todas, Sí. que queremos controlar muchas veces. Estábamos conversando hace unos días con Cris y a mí me impactó su historia. Y creo que puede traer libertad y esperanza para muchas personas. No siempre uno, como decíamos, puede decir, ay, qué lindo que soy niña, ¿no es cierto? Puede ser que sí, me gustan los vestidos, o hemos estigmatizado que una niña debe, no sé, siempre le deben gustar las muñecas y quizás no le guste jugar a los autitos, por ejemplo. En fin, como que vamos diciendo, estos son rasgos de ser niña o ser mujer. Pero hay una autora, Jackie Hill Perry, ella decía que va mucho más allá, es la identidad que Dios te dio. Y una mujer puede ser mujer y le puede gustar mucho los deportes extremos, pero eso no le quita de ser mujer. Pero en realidad, a veces uno puede estar batallando, ¿no? Con esto de ¿por qué soy mujer? Porque no quise ser mujer por muchos factores. Eso pasó en tu vida, mi querida Cris. Cuéntanos un poquito. Sí, la verdad es que por muchos años yo no quería ser mujer. Y bueno, el origen fue un abuso sexual a los 4 años. Entonces, eso marcó muchas cosas en mi vida, porque recuerdo que a los 6 años me senté en mi cama, 6, 7 años, y dije, yo no quiero ser mujer, porque las mujeres son débiles. O sea, tenía el falso concepto de que mujer era igual a debilidad. Y desde ahí toda mi vida luché con eso, con ser mujer, con no voy a ser débil, yo no voy a mostrarme débil ante nadie. Llorar frente a otra persona para mí era, no, No soy débil. no soy débil. Uh-huh. Mi forma de vestirme incluso era diferente. No me gustaban los vestidos. Mi mami me ponía vestidos y para mí era un suplicio. No me gustan los vestidos. Quiero verme como un chico. ¿Por qué? Porque pensaba que si me veía y me comportaba como un niño, después más grande como un chico, me respetarían y no me harían daño. ¿Y
tu mami se dio cuenta de eso? ¿Cómo batallaste en ese No, sentido? la verdad es que fue algo que, bueno, después tuve que trabajarlo también, eh, porque mami nunca se dio cuenta. Mm. Entonces, sí fue algo difícil de O sea, tú lidiar. lo viviste sola, por así decirlo. Exactamente, sí. Entonces, obviamente después empecé a somatizarlo Mm, y salieron enfermedades que nunca, o sea, no había razón de por qué. Mm. Y bueno, los doctores decían, bueno, sí, tiene alergia a esto, tiene alergia a lo otro. La principal que recuerdo era que tenía alergia al colorante. Pero ¿de dónde salió? Hasta ahora, o hasta hace algún tiempo, es que me di cuenta que estaba somatizando. mm, Entonces lidié sola porque algo que el abuso sexual hace trae vergüenza. Ujú. ujú, ujú. Y más cuando uno es niño. Y que no mm, entiendes qué es lo Exactamente. que te pasó. Yo sabía que algo muy malo me pasó, Ujú. pero no lograba descifrar, no le lograba poner en palabras, Mm, porque un niño no maneja ese lenguaje tan amplio de decir, bueno, sí, sufrí un abuso sexual. O ahora la otra palabra que logro ocupar, me violaron. O sea, un Ujú. niño no logra ocupar ese lenguaje. Entonces yo decía, algo malo me pasó, pero ¿qué me pasó? ¿Y eso te reci- hacía sentir culpable y te hacía sentir vergüenza? Sí, me hace sentir diferente a las demás niñas. Mm. Me sentía como, yo no soy igual a ellas, ujú. por Y, algo. y Cris, ¿qué es lo que pasaba por tu mente en ese momento? ¿Qué sentías para que no tengas la libertad, la confianza de contarle a alguien, algún familiar o tu mami? Habían dos razones. La primera es que se podría decir que es un familiar. Y entonces yo veía que mis tías, mi abuelita, toda mi familia lo apreciaba mucho. Mm, Mm. Y yo decía, Voy a lo, dañar la armonía familiar, lo por ejemplo. quieren. O sea, va a sonar algo extremo, pero yo sentía que mi abuelita lo quería más a él que a mí. mm, Mm. Entonces yo decía, no, mi abuelita, o sea, mi familia lo quiere más a él que a mí. Y probablemente no me No van me a van a No me van a creer. 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 Claro, Ujú. yo pensaba, si me pregunta a mi mami, a veces yo soñaba que le contaba y que ella me decía, ¿pero qué te pasó? Y yo le decía, no sé. Mm. Entonces, ¿por qué? Porque no podía tener el lenguaje de decir, me pasó esto. Mm, Wow. Ujú. Y eso obviamente se va guardando. Y como decíamos, los estudios dicen que niños que han sido abusados sexualmente saben que algo pasó, no entienden la magnitud, pero empiezan con un sentimiento de culpa, con un sentimiento de rechazo, y eso es lo que empezaste tú a vivir. ¿En la escuela notaban algo? ¿En el colegio notaban algo tus compañeros? ¿Cómo era tu relación con los compañeros de clase, por Sí, ejemplo? bueno, en la escuela, ya cuando salí del jardín, porque bueno, en el jardín no se podía decidir el jardín solo de mujeres, Mm. pero en la escuela yo le dije, mami, yo quiero una escuela solo de mujeres. Y mi mami dijo, bueno, o sea, ella no notó nada extraño y mm, de hecho le pareció como que tal vez hasta más cómodo que esté en una Ah, escuela qué solo de bueno, va a estar mujeres. solo con niñas. Exacto, Ujú. sí. ujú, Entonces nadie notaba nada, a pesar de que sí yo me sentía diferente todo el tiempo, me sentía diferente, ellas me sentía inferior. Mm. ajá, Entonces, así pasó la escuela. Recién a los 11 años me enteré, le pude poner nombre Nombre a a lo lo que que te me pasó. pasó. Wow. Y cuando entré al colegio, también dije, un colegio solo de mujeres. Les tenía pánico a los hombres, pero era un miedo que obviamente no lo demostraba, Ujú. porque me hice una coraza fuerte. Yo no voy a ser débil. No llorabas. Claro, no lloraba Ujú. ni demostraba mi debilidad. ujú, Entonces, pero les tenía pánico a los hombres. Entonces decía, no, un colegio mixto, no, yo voy a morir ahí. mm. Mm. Y claro, mi mami dijo, ay, sí, qué bueno, también un colegio solo de mujeres, qué chévere. Entonces, en el colegio también me sentía rara. Claro, ya cuando descubrí en primer curso y todo, me enfoqué en mis estudios, como que Ya. canalicé el dolor no procesado Ujú. en los estudios. Y los primeros 3 años era muy estudiosa, como diríamos ahora, era muy noria. La buena estudiante de la clase. Exacto, Ajá. sí, me gustaba. Bueno, siempre me gustó estudiar, cabe aclarar eso, ¿no? Pero canalicé todo ese dolor que no podía expresarlo Mm. en los estudios.
me enfoqué en estudiar y todos, ay, qué maravilla, soy una gran estudiante. Qué Ujú. orgullo de la familia. Claro, y no Exacto. veían que era esa coraza que Sí. cubría algo Ujú. más duro, ¿no? Claro, porque no lo expresaba. Mm. Y a los 15 años fue como que el detonante. Todo el mundo dice, no, a los 15 años hacen mujeres. Y yo, claro, todo el tiempo había luchado con no quiero ser mujer. Aunque querías estar en un colegio de mujeres. Sí, O sea, era porque, como contradictorio. o sea, quería estar en un colegio de mujeres porque me quería sentir segura. Segura. Ok, Ujú. Sí, ya. segura, era más por eso. Pero querías en tu interior, en tus emociones, tu identidad, tú querías mostrarte como un hombre, que eres fuerte y para que, como tú nos decías al inicio, no te vean como una mujer igual débil. Débil, Ajá, exacto, sí. ajá. Pero, claro, o sea, cuando era niña, como digo, no me gustaban los vestidos ni nada, me gustaba vestirme como más neutra. Ujú. Pero ya en el colegio, a los 15, ahí sí como que salió toda mi masculinidad. Y no, ahí sí a los 15 años, como digo, fue un antes y un después, Ya. porque todo el mundo dice, a los 15 te haces mujer y todo. Bueno, yo digo ahora, y pues antes que era hombre. Mm, Eh, sí, y yo tenía tanto miedo de que me volviera a pasar lo mismo. mm. Era mi miedo. Yo decía, no, o sea, y pensaba, si me vuelve a pasar lo mismo, ahora ya quedo embarazada. ¿Y qué va a pasar? O sea, mi mente hace una película De terror. de terror, Claro, claro. exacto. Ujú. Y ahí fue cuando mi masculinidad, por así decirlo, salió más. Ujú. Era como ese escudo protector. Entonces querías proyectar algo para cuidarte. Sí, sí Ujú. quería, pero era contradictorio, Ujú. porque yo quería verme como un chico, comportarme como un chico, pero quería que me trataran como mujer. Wow. ¿Qué Sí. temores saltó en ti toda esa vivencia que tuviste? El primer temor, como mencioné, era que me volviera a pasar lo mismo. Ujú. Yo tenía miedo de que otra vez me pasara lo mismo y decía, no, ahora sí, ¿qué va a pasar? Ahora mi miedo también era, ay, voy a quedar embarazada. Era vivir con miedo. Todo el Ajá. tiempo vivía con miedo. Muchos Salía a la temores. calle y era miedo. Veía hombres y tenía miedo. Así. Mm. Entonces, por eso es que me comportaba más como un chico. Para como protegerme y que nadie me hiciera daño. Pero al mismo tiempo decía, quiero que me traten como chica. Pero obviamente en esa edad donde los chicos esperan ver a una mujer Más más femenina, por así femenina, claro. exacto, Ujú. y ver a alguien medio diferente, me iban a tratar como hombre. Y sí, en la mayoría de los casos me trataban, por así decirlo, como un chico. Y eso hasta cierto punto me hacía sentir segura, porque decía, bueno, está bien, no me va a pasar lo mismo, no, nadie me ve como mujer, Débil. débil, exacto. El estereotipo, ¿no? Y, Claro. y entonces me van a tratar bien, no me van a hacer daño, Mm. pero al mismo tiempo me sentía frustrada porque no me están tratando como mujer con delicadeza, me tratan como duro, con rudeza. Mm. En todo este proceso, ¿tú conocías del amor de Dios? ¿Habías escuchado del Evangelio de Cristo? O sea, ¿cómo fue también el estar batallando con disforia de género, que es Ujú. el término en el que estabas tú batallando, y escuchar de Jesucristo? ¿Ibas a la iglesia de niña? ¿Cómo fue eso? Sí, bueno, nosotros venimos de un trasfondo católico. Mi mami, sí, de vez en cuando íbamos a la iglesia y así. Había algo que me llamaba la atención. Algo que se inclinaba a mí, a querer conocer de Dios. Como siempre menciono, yo escuchaba Sorpresas de Amor a los 5, En 4 años en HCJB. Yo HCJB. también. Sí, escuchaba y me gustaba, me llamaba la atención. Sí, cuando mi mami ponía la radio, a mí me gustaba escuchar. No entendía muchas cosas, mi mami Ujú. tampoco me podía explicar Ujú. muchas cosas, pero algo se inclinaba. A los 13 años asistimos a la iglesia cuando yo tenía 13 años y algo me llamó la atención. Sin embargo, el, suelo decir que a donde asistíamos no estaban preparados para esa conversación Ujú. y, Encontraste con una joven que batallaba con algunas ajá, cosas, ¿no? sí, Ujú. y alguien que se veía tan diferente. Mm.
y se comportaba tan diferente. Ujú. Entonces sentí el rechazo nuevamente dentro de la iglesia. Y dije, no, entonces no me siento cómoda aquí. A pesar de que todo el tiempo seguí asistiendo a la iglesia. Pero no vi ese amor de Dios Mm. y no lo conocía. Mm. Claro, y eso marca una diferencia súper fuerte, ¿no? Porque Ujú. cuando uno no se sabe amado, no habla la verdad, entonces empiezas a confundirte de muchas maneras. Y claro, o sea, hay que hacer también como un llamado y decir cómo prepararnos para este tipo de luchas. A veces no sabemos cuál es el trasfondo de una niña, de un adolescente que está batallando quizás con su Así es. identidad sexual Ujú. y creemos que el evangelio está basado en la identidad sexual. El evangelio está basado en rescatar el alma de una persona que se ha alejado de Cristo, sea que tenga una lucha con el área sexual, o sea que tenga una lucha con mentir, con robar, en fin, o sea, el Ujú. pecado es pecado delante de Dios y más allá de te convierto en alguien que se porte como una jovencita, es recordar que necesitamos presentar a Jesucristo como la respuesta, el amor que libera, que restaura y que Ujú. sana. ¿Cuándo es que te encuentras Ajá. con el Jesús. amor de Jesucristo? A los 18 años. A los 18 años tuve un encuentro así directo con Dios. Yo tenía un concepto de Dios. Después ya en el seminario me gustaba una frase que decía un profesor. Y decía, no es lo mismo conocer de Dios que conocer a Dios. Así Mm. es. Entonces yo conocía de Dios. Tenía el concepto. Mucha información. Mucha información. Ujú. Me gustaba leer la Biblia, sí la Ujú. leía. Me sabía algunos versículos, pero conocía de Dios. Ujú. A los 18 años, Dios tiene un encuentro conmigo Mm. y me veo reflejada en una película. Por eso siempre me gusta pensar que Dios es un Dios creativo que nos llama de diferentes formas. A Ujú. veces pensamos que Él solo va a hablar de una determinada manera, pero no, Él nos conoce y así como a Moisés, que le llamó de una forma tan peculiar. Una zarza ardiente. Exacto. Y trató de buscar su curiosidad un poquito. Entonces, así mismo, creo que a cada uno nos llama de diferentes formas. Usa circunstancias para captar tu Exacto, atención. exacto. Y eso sí, pasó Eso contigo. pasó conmigo. Me llamó a través de una película, Poema de Salvación. Me vi reflejada en la película, con ciertas diferencias, ¿no? Pero me vi reflejada ahí. Mm. Y una frase me quedó en la mente y decía, y Pablo había nacido de nuevo. Mm. Eso resonaba en mi mente y en mi Wow. corazón. Y pensé, es verdad, yo no he nacido de nuevo. Mm. Recuerdo que había una hermana que nos compartía siempre la palabra al inicio cuando nos empezamos a conocer del Evangelio y nos hablaba de Juan 3, Nicodemo. Y yo siempre decía, ay, otra vez va con Nicodemo. La misma Otra historia. vez, exacto, la misma historia. Y creo que era Dios diciéndome, es que no has nacido de nuevo, Mm. es que no has nacido de nuevo. Entonces, ahí fue cuando yo me arrepentí. Primero me arrepentí. Mm. Y luego Dios empezó a mostrarme su amor. Qué hermoso. Empezó a decirme primero, hay que sanar. Ujú. Porque yo, esos 14 años, había dicho, no, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Me negaba a pensar que hubiera una falla. Me Mm. negaba a pensar que todavía no hubiera perdonado o que no hubiera sanado. Ujú. Ujú. Entonces, Dios comenzó a tratar eso, a sanar. Sí fue un proceso algo doloroso, sí tengo que admitirlo, porque en todos esos años yo no había hablado. Ajá. O sea, te lo guardaste tú, Me lo ese era guardé. el secreto de Exacto. Cris. Entonces, pensar que tengo que hablarlo, Mm. que tengo que decirle a alguien. Bueno, primero pensar que tengo que decírmelo a mí. Mm. Fue difícil. Ujú. Fue difícil y Dios me empezó a mostrar incluso libros de personas que habían pasado por lo mismo, de cómo lo habían pasado, de cómo lo habían procesado, de cómo habían sanado. Y empezó a sanar la identidad. Mm. Tenía muchos problemas de autoestima. Ujú. Entonces, me acuerdo que me llevó al Salmo 139 Mm. y yo decía, soy una creación maravillosa. Él me hizo Y él mujer. me hizo. O sea, todavía no lo podía decir así. Ah, todavía no lo aceptabas, pero No, estabas en proceso. Estaba en proceso. Wow.
Entonces ahí comenzó a sanar Dios, a conectarme con personas que me pudieran ayudar para sanar. Sí fue difícil, tengo que admitir, porque yo no quería hablar. Tenía miedo que me juzgaran, la vergüenza. No, siento que a veces cometemos el error, el tremendo error, de pensar que porque otro peca diferente, yo soy superior. Es verdad. En Categorizamos el pecado. los pecados. Así Exacto, es. Mi sí. error no es tan grande Como el tal de persona. la persona. Exacto, sí. Entonces, yo venía luchando con algunas cosas, además de mi identidad, venía luchando con algunas cosas. Entonces, sentía que era, si las personas dicen, no, pues es que yo solo miento, entonces me van a juzgar, me van a hacer a un lado. O sea, ya me hicieron a un lado sin saber, ahora me van a hacer a un lado peor sabiendo. Claro, claro, claro. Entonces, bueno, gracias a Dios me encontré con personas muy lindas, bueno, también con otras no tan lindas, pero personas muy lindas que me pudieron acompañar, que me dijeron, lo primero que tienes que hacer es, bueno, hablarlo, ya lo hablaste, sacarlo a la luz, perdonar. Yo pensaba, no, ya perdoné, ya, no tengo nada contra esa persona. Pero mentira, no ha sido así. Wow, y lo más difícil es perdonar si es que no te ha pedido perdón. Exacto. Cumplir con, no cumplir, sino vivir ese proceso en uno es una situación complicada. ¿Cómo lo hiciste? Sí, ¿Cómo procesó eso Dios en ti? Bueno, al principio fue algo difícil porque yo me negaba a pensar que no le había perdonado. Porque después de lo que pasó, él estuvo muchos años frecuentando la casa y todo. Y yo decía, pues no tengo nada contra él. ¿Lo veías normal? ¿Huías? ¿Te escondías? No, o sea, no sé qué pasaba en mí. No sé si fue como algo del síndrome de Estocolmo, no sé, no tengo idea, pero no tenía miedo de él. Okay. ¿No? Pero nunca más volvió a acercarse quizás. Después de eso ya no, pero siempre frecuentaba en la casa. Yeah. Entonces, según yo, no tenía nada contra él. Y ya cuando me di cuenta que sí había tenido algo, sí fue complicado porque empecé a ver todas las consecuencias que había generado. Claro. Y era pensar, fue por tu culpa. Fue por tu culpa. Pero ¿saltaban esos pensamientos en tu mente? Fue por tu culpa, o sea, tú lo provocaste. No, yo decía, fue por tu culpa de él, no por mi culpa mía. Ya. Sí, al principio yo decía, fue por culpa de él. O sea, él, si no hubiera hecho esto, yo no estaría como yo no estoy. Estaría, claro, exacto. Claro. Entonces, después me dijeron, bueno, si es que él nunca te ha pedido perdón, piensa que él está ahí. Imagínate que él está ahí. Y dile todo el dolor que te causó. Saca todo. Y recuerdo que un día de noche me senté y le dije, me dolió esto, saqué todo lo que tenía. Y dije, decido perdonar. Así como Dios me perdonó a mí. Un versículo que siempre me ha resonado en la mente es, si no perdonamos, Dios no nos perdona. Bueno, hasta ese punto yo tenía algo de miedo. Decía, ay no, Dios me va a caer con el palo si no perdono. Todavía no conocía mucho de la gracia y del amor, del Estaba favor distorsionada de Dios. esa imagen de padre, ¿no? Exacto, sí. Que es Dios. Entonces, ahí comenzó a decidir perdonarle. Cada vez que me venía el dolor o que regresaba tal vez el coraje, decía, no, yo decidí perdonarle. Y después sí me costó un poquito decir, bueno, decido bendecirle. Ya le perdoné, Dios. Sí, o sea, espera, ya, claro, pides ¿no? mucho. Y sabes, Cris, es un acto de valentía Claro. el tomar este paso de obediencia, porque tú dices, no, es que si él no me pide perdón, la otra persona, ¿yo por qué? Él es el que tiene que hacerlo, pero cuando tomamos este paso de obediencia, de decir, yo lo perdono, porque necesito sanar, necesito ser libre de toda esta historia que me ha marcado la vida, al punto de verse en amenaza a tu feminidad. Creo que es algo que el corazón nos lo grita, pero la mente nos dice, no,
tienes tus argumentos y puede que caigamos en el estado de víctima, ¿no? Y yo Sí, como víctima, entonces pobrecita de mí, pero creo que es más valiente, más claro. digno de aplaudir el decir, no, yo me paro y decido ser libre de esta historia que ha Pero marcado es mi que es vida. liberador el perdonar, ¿no? O Ajá, sea, Sí. realmente, como siempre decimos, cuando no perdonamos, creemos que le estamos haciendo daño, entre comillas, a la así es. persona que nos Ujú. lastimó, pero el guardar rencor es hacernos daño Daño a a nosotros nosotros. mismos. Y Mm, por eso incluso el libro de Hebreos dice que se crea como una raíz de amargura que empieza a mm, contaminar el corazón y Ujú. luego sí. empezamos a contaminar al resto Exacto. cuando no decidimos perdonar. Entonces es un acto heroico, es un acto revolucionario. Cuando Cristo dice, decido perdonar, y de recordar que es una decisión, no es algo que la emoción en ese momento Ujú. me hace, Porque dice, no, no, cuando sienta perdonar, voy a perdonar. Lamentablemente nunca. eso no va a pasar, pero Así tú te es. mantuviste firme en la decisión que tomaste Decisión. y eso cambió tus emociones. Sí, bueno, en realidad, más que decir, wow, la super Cris, Mm, eh, creo que fue pensar en cuánto Dios me había perdonado a mí. el evangelio. Sí, en Ujú, cuanto, porque como decía, yo nunca había mencionado todas las consecuencias que me trajeron. Ujú. Una de ellas fue que fui adicta a la pornografía por muchos años. mm, Como Entonces, consecuencia como de esto. consecuencia de. Ujú, ujú, Entonces, decir, Dios me perdonó. Obviamente que en ese punto, a pesar de que sabía que Él ya me había perdonado, todavía no salía. Me costó muchísimo salir. mm, mm. Una vez escuché una frase que decía, se entra solo a la pornografía, pero se sale acompañado. Wow. Entonces, Pediste ayuda. sí, o sea, tenía que escuchar, primero escuchaba muchos mensajes de cerca de, porque también decía, si yo hablo, ¿qué van a decir de mí? ujú, Porque ya había batallado con otra cosa y ahora es Exacto, otra sí, situación. y más que nada en ese tiempo yo ya estaba estudiando en el seminario y yo ya quería servir en la iglesia y yo decía, no, me van a decir, ¿cómo vas a servir? vivías esa O sea, batalla dentro de pecadora. ti. Claro, Claro que claro. sí, Sí, me iban sí. a apedrear, yo decía, no me van a apedrear. No Ujú, quiero que sepan. No, no quiero que sepan. Entonces, porque nuevamente pensaba, me van a señalar porque van a decir, no, es que yo solamente miento. Tú ves pornografía. ujú, Mm, O sea, y que va a sonar que soy más pecadora. mm, Pero creo que ese fue el motor para que me impulsó a mí para perdonar. Yo decía, Dios me perdonó a mí. Yo me sentía como en la parábola que cuenta Jesús de que a quien mucho se le perdonó, mucho ama. Así me mm, sentía. ajá, Dios me ha mm, perdonado un montón de cosas. Siempre he pensado que tengo más pecados que años, mm, porque sí luché con muchísimas cosas mm, y, y viví, hice, me hicieron muchas cosas. Y por eso digo, a veces me siento como que he vivido más que mi mami, mm. mm, que hice cosas, vi cosas que ni mi mami, porque a veces ya sabe decir, no, yo no he hecho eso. Bueno, y eso que no sabe lo que he hecho. Pero sí, sí me sentía yo así. mm. Entonces yo decía, si Dios me perdonó de todo esto, ¿cómo yo no le puedo perdonar? Cris, y en este proceso de libertad, de sanidad, de perdón en el que tú estabas viviendo, llegó un punto en el que tú pudiste abrir a tu corazón y contarle todo este proceso a tu mami. Sí, cuando estaba batallando, porque bueno, a los 18 años Dios empezó a sanar, Ujú, pero también me llamó al ministerio, de ujú, una, por así decirlo. Entonces yo andaba mal. Mi comportamiento de haber sido raro se volvió más raro. Entonces mi mami una vez me dice, ¿qué te pasa? Entonces le abrí mi corazón, Mm, le conté ahí. Todavía no lograba contar sin llorar. ujú. Y mi mami no lo, o sea, no No lo podía pudo creer. creerlo. Para ella, y bueno, sí, entiendo, es mamá, claro, era es una muy persona doloroso. conocida, Ujú. una persona a quien mi Tenían mami confianza, tenían confianza, claro. porque de hecho él fue a vivir con nosotros casi como un año. Entonces, le Mm, tenían confianza. De hecho, mi papi hasta ahora no sabe, porque mi mm, mami dijo, no, si tu papá se entera, no, va a suceder una tragedia. Entonces, para mi mami hasta ahora es difícil procesarlo. Para ella hasta ahora es difícil como, no sé si decir creerlo, porque sí le costó así como,
no creo que esto te haya sucedido. ¿No soñaste? ¿No fue pesadilla? Mm. Pero, porque no, ¿cómo? Él era incapaz de hacer eso. Mm. Eh, entonces, sí fue algo que también sí me dolió un poco, Claro. porque fue como invalidar lo que estaba diciendo. O sea, no me iba a inventar algo así tan grande, ¿con qué objetivo, no? Pero hasta ahora a ella sí le cuesta. Yo no menciono mucho, ¿sí? Porque todavía Dios ha ido sacando cosas que había que trabajar en mí, que no había sanado. Por ejemplo, una de ellas es que yo no quería trabajar con niños, porque yo descargaba mi dolor en los niños. Mm. Quería, aunque suene fuerte, desquitarme con los niños. Entonces, Dios tuvo que sanar esa parte. Ahora, gracias a Dios, estoy trabajando con niños. Y, pero cuando quería contarle esto a mi mami, de que sí había sido una lucha, consecuencia de, entendí que era complicado para ella. Claro. Y no le dije. Y sabes, es como, claro, no podemos contar cada cosa que viviste, pero sí vemos que Cristo, su amor, el Espíritu de Dios que vive en un hijo de Dios, empieza a transformar y a sacar aquellas cosas. De esa Cris que no quería ser mujer, esa Cris que no quería saber nada del diseño de Dios para su vida, ¿cómo fue cambiando esa perspectiva con la Cris de ahora? Sí. Fue una lucha muy fuerte, porque a pesar de que yo me repetía el Salmo 139, soy una creación maravillosa, tú me creaste y me creaste mujer, todavía me veía medio extraña. Creo que fue seguir aceptando el amor de Dios, Ujú. seguirme viendo como Él me veía. No es hasta hace poquito nomás que yo decía, es que me creaste mujer y soy valiosa porque tú no te equivocaste creándome mujer. Fui yo la que sentía que si era hombre sería más valioso, o si era hombre no me No me volvería harían daño. Ajá, no me volvería a pasar lo mismo, porque yo decía, es que a los hombres no les pasa eso. Error. Pero fue aceptar el amor de Dios, y pensar que Él no se equivocó al hacerme mujer y que haciéndome mujer cumpliría el propósito para el cual Él me creó. Entonces, fue orar también, decirle, Señor, permíteme ver cómo tú me ves, permíteme sacar, por así decirlo, mi lado femenino. Y fue poco a poco saliendo, fue poco a poco dándome cuenta de que me gusta ser mujer, de que me gusta no reprimir las cosas que reprimía. Como te contaba la otra vez, Berito, me reprimía en que, ay, no me gustan las flores. Parecía como la canción de Ángel Aguilar. Después de todo se me van a marchitar. Tenías como Sí. una respuesta para. Exacto, sí. Pero darme cuenta de que no, esos pequeños detalles. O sea, son parte de la esencia, un Sí, diseño. de ser mujer y permitirle, sobre todo es permitirle a Dios que obrara en mí, permitirle a Dios que fuera sanando, que fuera sacando todo el dolor, ¿sí? Y ahora darme cuenta de que me encanta ser mujer, de que me gusta arreglarme. Bueno, no siempre me arreglo, pero bueno, eso es cuestión de pereza. No, ¿qué pasó? Pero que me gusta arreglarme, que me gusta verme de verte bien. linda. Sí, o sea, justo ahora estaba pensando, todavía no encuentro mi estilo, sí, honestamente, pero justo hoy estaba pensando, a ver, ¿cómo me voy a ir vestida? Estás muy Y linda, así es que linda. tranquila. Gracias. Y quiero verme como me represento, decía, o sea, no quiero verme tal vez deportiva, no porque sea algo malo, pero quiero verme más femenina. Entonces, me gusta ahora, pero ha sido un proceso de que Dios trabaje en mí muchísimo. Y sabes qué es lo maravilloso, que quienes estamos alrededor de una persona que vive un proceso, podemos ser testigos y disfrutar De y la verlo. dulzura, la feminidad. Sí, O sea, ajá. eres un regalo de Dios, y quiero decirlo, Gracias. eres un regalo de Dios para el ministerio de HCJB. Y quiero citar parte de un libro que se dice que un corazón nuevo es el principio de una mente nueva. Y creo que eso pasó contigo.
El momento en que dejaste que Jesucristo cambie tu corazón, tu mente empezó a cambiar. Obviamente los comportamientos tienen un proceso, pero en ese proceso vas viendo que Dios va haciendo su obra. Y me llama la atención, esta autora dice, cuando comienzo a olvidar que soy amada, que estoy perdonada y que soy una nueva criatura, dejo de actuar desde la fe y empiezo a comportarme como si mis pensamientos fueran más inerrantes que la Escritura. Y eso es tenaz, o sea, por eso es tan importante buscar la verdad. La verdad de Dios. La identidad que le atribuye a Dios y la identidad que me da Él siempre revelarán la verdadera naturaleza de mi fe. Entonces, creo que eso es lo que has ido viviendo, ¿no? Al conocer realmente quién es Dios, al experimentar su amor, su perdón, que eres hermosamente creada, al creer esa verdad, las mentiras que el enemigo quiere meter se fueron también dispersando. Sí, aferrarme a su palabra, algo que gracias a Dios me ha sostenido mucho, ha sido aferrarme a su promesa. Él no miente. Algo que Él me prometió cuando empezó a sanarme fue, no te va a volver a pasar esto. Y dije, decido creerte. Decido creerte. Sí sucedieron diferentes cosas, yo creo que eran múltiples ataques del enemigo otra vez. Era como, ay, parece que estoy salada, a veces decía eso. Pero después pensaba, no, Dios me prometió que esto no me volvería a pasar. Fue aferrarme mucho a la palabra de Dios, pensar que Él no miente, creer que Él no miente. Y hasta ahora creo que ha sido mi ancla, sostenerme que su palabra, si su palabra dice algo, es así. Es verdad. Es verdad. Entonces, por ejemplo, una palabra que ha sido ancla para mí ahora es: todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos a Dios. Entonces, es todas las cosas, no son algunas, no son solo las cosas fáciles, también las difíciles. Y para mí era algo tan desafiante. Después puse en mi corazón, Dios, tienes que hablarlo, tienes que compartirlo, lo que te sucedió, lo que yo he hecho en ti, lo que viviste. Tienes que hablarlo para que otras personas puedan recibir liberación. Así es. Entonces yo oraba y decía, pero ¿cómo, Señor? ¿Cómo? ¿Dónde voy a hablarlo? Siempre estaba eso en mi corazón, de que voy a hablarlo porque quiero que más personas puedan ver que no importa en lo complicada la situación que sea. O a veces yo pensaba, soy un caos, soy un enredo, tengo tantas cosas por resolver, y sí, todavía tengo algunas cosas que resolver, pero no hay esperanza para mí. No hay salida. Son tantos nudos que no. Pero fue la palabra de Dios diciéndome, no, tienes que hablarlo para que sepan más personas que en mí hay salvación, que no importa cuán desordenada sea la vida, Dios puede ponerle orden, que no importa cuántas cenizas haya, Dios puede hacer una obra maestra. Y sabes, hay algo tan esperanzador que siempre pienso cuando la mujer es atacada en su feminidad. Y siempre se me viene a mi mente ese cuadro cuando Jesús se acercó a la mujer que estaba siendo apedreada por haber sido llamada adúltera y que la encontraron en pecado y todo. Me encanta pensar que tal vez ahora no hay ese Jesús que está físicamente, me refiero, y que hay veces que el enemigo nos tira esos piedrazos, ¿no? La gente que está a nuestro alrededor, incluso familias, amigos, juzgándonos por nuestros errores, juzgándome por las cosas que pudieron habernos pasado. Pero yo sí quiero tenerle presente que Jesús está ahí, extendiendo su mano como lo hizo con aquella mujer, y le dijo, mujer, nadie te acusa, nadie te juzga. Y ese es el mensaje que queremos dejar con tu historia, mi Cris, porque hay veces que creemos que por cosas que nos pasó en nuestra infancia, como sucedió contigo, son marcas que nadie lo tiene que saber, nadie, todo mundo nos puede juzgar, nosotros mismos a veces le damos el permiso de que sí, puedes decirme lo que quieras porque yo he hecho tantas cosas, me han pasado tantas cosas, pero una vez más queremos recordar que aquí está Jesús para decir, mujer, nadie te acusa, nadie te juzga.
y Él está listo con esos brazos cuando nosotros, como se dice, nos enconchamos, nos encerramos en nuestro pasado, en nuestros pecados, en nuestras fallas, en todas las cosas difíciles que hayamos podido vivir. Pero ahí está Jesús para levantarnos de ese lugar donde nos tiene sumergidas en tristeza, en depresión, en pasado, para levantarnos y hacernos ver el plan, el propósito que Él tiene para nosotras. Claro que sí, y yo creo que la historia de Cris, y mientras tú hablabas, Carito, pensaba primero que mientras más te acercas a Dios y mientras más conoces a Dios, tu identidad es más clara. Sabes Sí, quién eres tú exacto. y empiezas también a darle gracias a Dios por quien te ha hecho. Y la otra cosa no es la historia de Cris, es la historia de Dios obrando en la Así vida es. Exacto. y mostrando que Él es un Dios poderoso, que para muchas puede ser cosas imposibles, cosas que no se deben decir, no se deben Ujú. contar, pero que en realidad Dios puede tomar un corazón que ha sido lastimado, puede tomar, rescatarlo, restaurarlo y luego pues hablar con esa libertad de que sí, Dios sana, de que Dios puede usar tu vida aún para levantar a otras personas, como te decía Cris hace unos días, porque esa es la promesa del Señor, que el que nos consuela, nos usa luego también para consolar a otros. Y creo que es lo que Dios quiere hacer, seguir contando la historia de Dios a través de la vida de Cris y a través de la vida de todas nosotras. Todas tenemos cosas que nos avergüenzan, todas hemos vivido cosas que no quisiéramos que la gente sepa. Pero cuando empezamos a ocultarlas, a taparlas y a taparlas y a taparlas, le estamos dando más cabida al enemigo para que él sea el que está gobernando. Pero cuando decimos, me agarro de Dios, confieso mi pecado, le pido al que me ayude y empiezo también a decir, esto pasó, pero él me restauró, muchas cosas también pueden ser liberadas Y nos da sanadas. tanta libertad, como tú dices, Berito, nos da tanta paz, alegría se vuelve al rostro porque podemos caminar con la frente en alto. Ya no podemos caminar con los dardos, con lo que el devorador quiere Vergüenza. venir a quitar de nosotros la paz, el gozo, la alegría. Caminamos con vergüenza, caminamos con culpa. Y sí, a través de este episodio nosotros queremos animar para que la mujer que vive, tal vez vivió una situación similar o diferente, tenga ese paso firme, obediente, liberador, de poder comentarlo para que traiga sanidad a su vida, para que traiga propósito en medio de toda situación. Claro que sí. Cris, gracias de verdad por la valentía, porque a mí me impactó cuando yo le dije, pero ¿estarías dispuesta a contar tu historia? Y dice, si Dios lo sabe, que lo sepan los demás para que ellos puedan ver en que Dios es la esperanza y la respuesta. Así es que gracias, Cris, por aceptar esta invitación y también porque en realidad creo que tu historia, o como yo dije, la historia de Dios a través de tu Sí. vida va a traer también esperanza a muchas otras personas. Amén, así es. Y creo que para mí siempre fue un pensar que es una estocada al infierno, algo que me quiso destruir, algo que el enemigo quiso usar y usó por muchos años para aplastarme. Decía yo, no, ahora esa historia con Dios quiero que sea como un golpe al infierno, un golpe de libertad, no solamente para mí, sino para muchas personas. Así es que gracias por acompañarnos. Recuerda, fuimos creados. La Biblia dice en el Salmo 139 que Él nos creó, pero así desde el vientre de nuestra madre, con cada parte, siendo hombre o siendo mujer, porque dice que, y en tu libro estaban escritos todos nuestros días, sin faltar ninguno de ellos, porque fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las que Él dispuso desde antes de la fundación del mundo, para que caminemos en ellas. Si es que tú no le has pedido a Jesucristo que sea tu Señor y Salvador, quizás sea este el momento. Como decía Cris, no he nacido de nuevo. Por eso vivo así, no he nacido de nuevo. Quizás Dios está golpeando la puerta de tu vida y diciendo, no has nacido de nuevo. Es tiempo que puedas conocerme como ese Señor, Salvador y Restaurador. Y de verdad,
Él transformará tu vida. Con eso queremos decirte gracias por habernos acompañado. Ya sabes que este contenido puede ser compartido, puedes etiquetar a algunos amigos en Facebook, nos encuentras como HCJB, también en nuestra página web hcjb.org están y varios capítulos de las 3 temporadas de Cosas que no nos dijeron, y recordarte también que gracias a corazones generosos podemos seguir compartiendo esperanza en Dios a través de varios contenidos que HCJB comparte. Así es, gracias por habernos acompañado en este episodio y también gracias, Cris, por estar aquí con nosotros. Nos encanta, gracias por bendecirnos. Gracias chicas por la invitación. Y bueno, quisiera decir unas últimas palabras. Claro, Que adelante. no importa lo difícil que esté la vida, no importa lo difícil que estén las circunstancias, con Dios siempre hay esperanza. Amén. Y con Dios siempre hay un futuro mejor porque Él siempre es bueno. Así es, y con ese mensaje te dejamos Broche de un oro. abrazo con muchísimo cariño para ti. Este contenido fue producido gracias al apoyo de amigos como tú. Anhelamos seguir bendiciendo también a otros. Por eso, te invitamos a sumarte con tus donaciones a través de nuestro sitio web hcjb.org.